Por este momento de estudio de su palabra, y en esta ocasión yo les invito a abrir sus Biblias a Efesios, el capítulo 1, y vamos a leer en la santísima palabra de Dios los versículos 5 y 6 de Efesios, el capítulo 1, los versículos 5 y 6, y nuestro tema es la adopción. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulos 1, versículos 5 al 6, dice la santísima palabra de Dios de la siguiente manera. Escuche con atención lo que dice Dios respecto a la adopción que Él también nos ha regalado. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado. Gloria a Dios. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, gracias por tu preciosa palabra. Ahora ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a nutrirnos de ella, y danos, Señor, hambre y sed de tu palabra. A tu pueblo, Señor, le está faltando hambre y sed de tu palabra. A nosotros concédenos sentir y experimentar la dicha de tener hambre, Señor, de conocerte más y llegar a cumplir tu propósito en nuestras vidas, de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor, nos ponemos a tus pies. Perdona cualquier falta en nuestras vidas y llénanos de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos.
¿Sabe usted lo grandioso de esta palabra, de esta frase? En amor. Es lo que nosotros conocemos como enamoramiento. Es algo grande lo que Dios hizo. Yo pienso que ni siquiera la esposa o el esposo se han enamorado de esa manera de nosotros. Pero Dios me miró y sintió tanto, pero tanto amor. Amor del bueno, amor del santo. Amor que es santo sin mancha. El amor puro de Dios. Me miró y sintió tanto amor por mí. Y me miró en un momento en el pasado, en la eternidad. Predestinar quiere decir marcar con mucha anticipación mi destino. Ni siquiera yo había nacido, ni siquiera mis padres habían nacido. Es más, ni el mundo existía, hermanos, cuando Dios ya me había amado. ¿A poco no es el amor extraordinario? No es el amor eterno de Dios, porque abarca la eternidad, hermanos. En ese amor me vio y dice, me predestinó. La palabra predestinar quiere decir marcar con anticipación mi destino. Dios sabe el destino de cada persona. Él da la oportunidad a cada persona de poder cambiar ese destino mediante la obra de su Hijo Jesucristo. Pero Dios ya sabe el destino de cada persona. Él es soberano. Y una de las cosas maravillosas que Él hizo en su soberanía fue que me miró y me señaló con anticipación. Me predestinó, dice un pasaje, antes de la fundación del mundo. ¿Y saben para qué? Para ser adoptado. Eso es maravilloso, hermanos. Me predestinó, marcó con anticipación mi destino para que llegado el momento, Él me adoptara. De allí que Dios nos fue protegiendo a lo largo de nuestra vida, protegió a nuestros abuelos, nuestros padres, hasta llegar a nosotros. Y luego, antes de conocer, nos fue protegiendo. Y yo no sé si alguna vez usted recuerda en el mundo cuántas veces estuvimos a punto de morir por alguna enfermedad, por alguna situación difícil. Yo siempre recuerdo a mis papás que me dicen que el día que yo nací, pues nací y ellos no estaban seguros que yo fuera a vivir, porque era una cosa, de veras, puro huesito. Tanto que hicieron un ritual, según para buen morir. Sin embargo, lo que ellos nunca supieron es que Dios ya me había predestinado. Y Dios se iba a encargar de cumplir su propósito en mi vida. Para que llegado el momento, yo le conociera. Y yo fuera adoptado hijo suyo. ¿Se da cuenta de lo que significa la adopción? Y eso lo hizo no porque yo fuera muy bueno. ¿Qué cosa buena había yo hecho antes de nacer? Aún después de haber nacido. Nada, hermanos. Y sin embargo Dios seguía en pie con su propósito de adoptarme como hijo suyo. Uno se pregunta, ¿qué vio Dios en mí? La respuesta la encontramos en este mismo versículo que dice, según el puro afecto de su voluntad. Lo que nosotros conocemos como Él se lo propuso a sí mismo. Por su gran amor que me tiene. Él se lo propuso a sí mismo. Ese va a ser mi hijo. Y nada ni nadie iba a cambiar la mente del Señor respecto a mí. Eso es algo maravilloso. Hermanos, según el puro afecto de su voluntad. Por supuesto que todo es en base a un sacrificio. Yo siempre he dicho que tanto la salvación, el perdón, la santificación, la redención, Dios no la da por amor. Dios da todo eso en base a un sacrificio. En base a que alguien pagó por mí. Dios no perdona al pecador por puro amor. Allá afuera el mundo está engañado con ellos. Dicen, no, Dios me tiene que perdonar. Y se meten en pecado y en prostitución y en cuanta maldad conocen. Y luego van y dicen, oye, usted está haciendo... Y la persona dice, no, Dios me va a perdonar. Él es puro amor. Sí, Dios es puro amor.
Pero no va a perdonar ni va a salvar a nadie por puro amor. Él va a salvar y va a perdonar en base a un sacrificio. Y ese sacrificio no lo puede hacer la persona, porque hay gente que dice, no, pues entonces voy a hacer un sacrificio. Voy a latigarme, voy a caminar de rodillas. No. En base al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este mismo versículo encontramos el propósito de la adopción. Para que seamos la alabanza de la gloria de su gracia. Dios quiere ser alabado. Quiere ser reverenciado por lo que Él ha hecho en mi vida. Y para que la gracia de Dios tenga un significado especial en la vida de cada cristiano. Para eso fuimos adoptados. Para hacer la alabanza, aquello en lo cual el Señor se gloría, en vernos a nosotros y decir, yo lo salvé a Él, le di mi santidad, lo justifiqué y lo adopté por pura gracia mía. Es la alabanza de la gloria de su gracia. Y otro objetivo que Dios tuvo al adoptarme fue aceptarme en su familia. Yo no sé si usted ha pensado alguna vez, va un niño ahí en la calle, sucio, maloliente, descuidado, desnutrido, enfermo, y de pronto usted dice, ven niño, acuéstate en la cama de mi hijo, come las comidas de mi hijo, a partir de hoy eres mi hijo. ¿A alguien se le ocurriría hacer eso? Pero no solamente eso, porque el hijo legítimo de la casa dice, hijo, tú vete a ocupar el lugar de ese niño andrajoso, sucio, enfermo, maloliente. Hermanos, es lo que hizo Dios con nosotros. Entregó a su hijo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El santo entre los santos, el puro, el santísimo. Dios lo hizo pecado y nos recibió a nosotros, como dice Isaías. Estábamos enfermos desde los pies hasta la cabeza. No había en nosotros cosa sana, solo hinchazón y podrida llaga, dice la palabra de Dios. Así andábamos en el mundo. Y Dios nos aceptó en esa condición. Pero porque su Hijo pagó el precio por nosotros. Por eso aquí dice la palabra, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. Nos aceptó como si fuéramos el amado, en la persona de su Hijo amado Jesucristo. Qué tremendo es el Señor. Por eso hay que darle honra y gloria, hermanos. Por eso no hay que escatimarle nada al Señor, hay que adorarlo, hay que bendecir su nombre. Lo que Él hizo fue algo maravilloso, no lo hace cualquiera. Esto solamente lo hace un Dios que de veras me amó y se entregó por mí. En amor, o como diríamos nosotros, profundamente enamorado, me predestinó para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para que fuésemos alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, su amado Hijo. Bendito sea el Señor. Esta tarde yo quiero compartir con ustedes las evidencias de la adopción. Porque hasta este momento cualquiera puede decir, yo también soy hijo. Me ha tocado mucho hablar con un borrachito que por ahí, y él dice, yo también soy hijo de Dios. Una vez que yo iba allá al lugar donde es la hermanita Paula, mi esposa, me topé con un borracho y decía, dime si soy o no soy hijo de Dios. Decirlo, cualquiera lo puede decir.
pero el verdadero significado es demostrarlo. Demostrar con mi vida que soy hijo de Dios. Por eso esta tarde vamos a estudiar, o vamos a ver las evidencias de la adopción en nuestra vida. Y la primera evidencia, hermanos, la encontramos precisamente en 2 Corintios 5:17, un pasaje por lo demás muy conocido y que debe ser una tremenda realidad en nuestras vidas. 2 Corintios 5:17. ¿Cómo demuestro yo que soy hijo de Dios y que Dios me adoptó para la alabanza de la gloria de su gracia? Bueno, la primera evidencia es que soy nueva criatura. Hermano, nueva criatura, nueva creación de Dios. He experimentado el nuevo nacimiento. El primer nacimiento lo experimenté cuando nací de mamá. Por cierto, era una vida vana, una vana manera de vivir, dice el apóstol Pablo, que recibimos nuestros padres. Esa vana manera de vivir no me conducía al cielo. Pero para que yo pudiera tener acceso al cielo, Dios me hizo renacer, y eso también Dios lo hizo, el nuevo nacimiento. Ya hablaremos en otro estudio acerca de la maravilla del nuevo nacimiento. Hermanos, y a partir de ese nuevo nacimiento, cuando yo me entregué a Cristo, Dios comenzó a formarme una nueva criatura. Cada cristiano debe ser una nueva criatura. Esa es la forma más visible para saber, ese es cristiano. Cuando nos encontramos con personas que dicen yo también soy cristiano y los vemos andar como el mundo, vivir como el mundo, hablar como el mundo, parecerse más al mundo que a un cristiano, hermano, hay que sacarle la vuelta a esa persona. Lo más seguro es que ni cristiano no es hijo de Dios. Necesita recibir a Cristo verdaderamente. Porque la primera evidencia que demuestra que yo he sido adoptado es que soy nueva criatura. Y que las cosas del mundo o las cosas viejas pasaron. Y que todo, absolutamente todo, es hecho nuevo. No es que nada más unas cosas son nuevas. Decía una persona una vez, sí, lo que Dios hizo en mí es que ahora voy al culto. Y esta persona decía, y yo nomás escucho el tololoche, porque en aquel tiempo se acostumbraba al tololoche en las iglesias. Era un caso grande, ¿va? Con una cuerda, y sonaba muy bonito. Y esta persona decía, claro que soy cristiano, si yo nomás escucho ese instrumento, el tololoche, y se me voy. Pero rápido, paz al culto. Hermano, eso no demuestra que es nueva criatura. Las pruebas de nuestra adopción se muestran diariamente, a cada minuto, a cada segundo. En cada amanecer, yo anhelo demostrar, y Dios cumple su propósito en mí al hacerme nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es, nuevecito. Hermano, ¿cómo sé yo que algo es nuevo? Siempre he puesto el ejemplo de la estufa, ¿verdad? El esposo sale en la mañana y dice, esposa, en un ratito más vengo con una estufa nueva. Y se vaya al tianguis. Aquella estufa la han pintado bien bonito, le han puesto todo. Pero llega a su casa y dice, esposa, mira, la estufa nueva. La esposa luego sabe que esta estufa la pintaron, la repintaron. Porque la conecta y la llamota así. Y no huele a nuevo. ¿Y la caja dónde está? El empaque. Hermanos, de la misma manera Dios sabe y el mundo sabe cuando alguien es nuevo o simplemente se ha renovado o reformado. Cuando Dios hace nuevo, Él no reforma. Porque hay muchas personas, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, muchas personas piensan que
ser adoptado significa renovado. Es como poner un parche aquí, poner otro parche ahí, y las goteras taparlas, poner y la cerca, un parche ahí. Eso es renovar. Pero Dios no hace eso en la vida cristiana. Dios tumba lo viejo y hace algo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, algunas que otras cosas en la vida del cristiano son hechas nuevas. ¿Dice así? No, todo. Su manera de hablar, su conducta diaria, su forma de comportarse con los demás hermanos, todo. Su forma de andar, su forma de conversar, todo es hecho nuevo. Y esto es algo que pasa en la vida del cristiano. Y por supuesto no es un logro nuestro. Es algo que Dios hace en la vida del cristiano. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Otra evidencia que va a demostrar que somos adoptados hijos de Dios es que caminamos conforme al Espíritu. Cuando hablamos de caminar, no se refiere únicamente a caminar en la calle, se refiere a mi manera de vivir, ¿verdad? ¿Cómo vivo? ¿Cómo soy en la casa? ¿Cómo soy en el trabajo? ¿Cómo soy en la iglesia, con los hermanos, con las hermanas? ¿Cómo soy? ¿Estoy demostrando que Cristo vive en mí o está viviendo el mismo chamuco en la vida de esa persona? Al ser adoptados, caminamos, mis estimados hermanos, no conforme a lo que yo quiero. Porque muchas veces dicen, es que yo así soy, y así seré, y así moriré. No, hermanos, cuando Dios llega a nuestra vida y nos adopta hijos suyos, Dios nos pone un sendero y Él dice, tú vas a caminar por este sendero, porque ahora eres mi hijo. ¿Y cuál es el sendero? El camino del Espíritu Santo. Caminamos, la palabra conforme quiere decir dándole gusto al Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Romanos 8:4. Vean lo que dice la palabra de Dios aquí en Romanos 8:4. Cuando somos adoptados, hermanos, caminamos conforme al Espíritu Santo, ya no conforme al mundo. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo se cumple ahora la justicia de la ley? Ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, en primer lugar, yo no sé si ustedes entienden la palabra la justicia de la ley. A ver, ¿qué significa la palabra la justicia de la ley? Para nosotros tenemos la justicia de Cristo. Muchas veces a esa justicia se le llama la justicia de la gracia, la justicia de la libertad, la justicia de la fe en Cristo. Pero hay otra justicia. ¿Cuál es la justicia de la ley? ¿Qué es lo que dicta la ley cuando alguien comete un delito? La ley dicta sentencia, ¿verdad? De muerte, castigo. Bueno, cuando nosotros vinimos a Cristo y le entregamos nuestra vida a Cristo, ¿saben qué pasó? Se cumplió la justicia de la ley. Yo le dije, ¿por qué? ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo que ahora la ley ya no me da justicia a mí? Porque la ley dice la paga del pecado, muerte, el hombre que peca debe morir. Pero si yo le entrego mi vida a Cristo, la ley deja de tener ese dominio sobre mí. Ahora ya no me va a ejecutar a mí. Porque esa justicia de la ley fue ejecutada en Cristo.
Siempre he dicho, ¿verdad?, que Dios ejecutó a su Hijo Jesucristo en mi lugar. ¿Y era pecador él? No, no era pecador. Él era justo. Dios ejecutó a su Hijo Jesucristo como pecador. ¿Pero qué hizo con la justicia de Cristo? Bueno, en ese momento Dios despojó a su Hijo Jesucristo de su justicia. Y hagan de cuenta que vino a mí y me dijo: hijo, esa justicia ahora es tuya. La justicia de la ley ya la cumplió Jesús. ¿Se da cuenta, hermano, lo que Dios hizo? Por eso dice aquí la palabra: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ya no tenemos que cumplirla, ya se cumplió, pero en la persona de Cristo, porque nosotros recibimos la justicia de Cristo. De manera que la ley ya no tiene a quien ajusticiar, porque ya ajustició a Cristo y nosotros fuimos justificados. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Ahí está, por medio del Señor Jesucristo. Él fue ejecutado, fue declarado pecador para que yo fuera exonerado. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que yo he sido adoptado y justificado y todas las bendiciones que Dios me dio? Ya no ando conforme a la carne. ¿Qué significa eso de andar conforme a la carne? ¿Cuántos tienen cuerpo aquí? Todos, ¿verdad? Bueno, pues este cuerpo tiene sus deseos, muchas veces pecaminosos. La carne no puede agradar a Dios, eso es un hecho. No se sujeta, dice el apóstol Pablo, no se sujeta a la ley de Dios. Este cuerpecito quisiera andar en otras partes, dormidito y peor con este friecito, encantado de la vida viendo tele. Tus ojitos, para nada. A propósito, yo comentaba, y siempre lo he dicho, y ahora está aquí la hermanita Paula, que mi suegro siempre, cuando yo le decía: estimado suegro, lea la Biblia, ¿sabe qué me decía él? Es que nomás la agarro y se me hacen bola los ojos. Y creo que una vez yo le dije: oiga, ¿y a poco cree que yo los tengo cuadrados aquí? Hermanos, pero este cuerpo se niega, es más, a escuchar la palabra. Los oídos, mi hermano, los oídos se niegan a escuchar la palabra. Los ojos se niegan, por eso viene ese tremendo sueño que hasta a mí me agarra. Y ves, aquí estoy, así tengo que despertar y digo: ¿qué ver? Hermanos, ¿por qué pasa eso? Porque este cuerpo se niega a venir al culto, se niega a cantar. Como en la casa así podemos gritar y aquí como que se nos apaga la voz, ¿verdad? Tampoco nos les ha pasado. Hermanos, pero una de las demostraciones que hemos sido adoptados es que nosotros vencemos la carne, vencemos nuestros propios deleites carnales y le damos gusto al Espíritu. Ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu nos dice: ¿sabes qué, mi hijo? Lee Biblia. Y yo me pongo a leer Biblia pero voy a esforzarme. Y le digo a Satanás: tú no tienes parte ni suerte con mis ojos, y yo voy a leer Biblia. O yo voy a ir al culto. Satanás dice: ¿para qué vaya? Fuiste en la mañana, tanta Biblia te va a hacer mal. Escuchaba una vez a alguien que decía: tanta letra mata, la letra mata, ese versículo, pero no se refiere a la palabra. Hermanos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, hermano, que ahora ya no andamos dándole gusto a la carne, sino que le damos gusto al Espíritu Santo. Pastor, eso es muy difícil. ¿Supiera usted qué difícil se me hace leer Biblia? Hermanos, es difícil. Si no fuera difícil, Dios no le llamaría lucha. La lucha de la carne contra el Espíritu. Si no fuera difícil, vamos a jugar un juego, ¿verdad? Pero es una lucha.
en la cual el cristiano está invitado para ser triunfante. Qué bueno, por lo que estamos aquí esta tarde triunfamos contra los deseos de la carne, que de veras yo tenía muchos deseos de seguir ahí acostadito, pero con estas dolencias que yo siento, hermanos. Yo le digo a mi cuerpo, te aguantas porque te aguantas, y si no, ya sabes cómo te va. Al ser adoptados, pensamos conforme al Espíritu. Es otra demostración de que hemos sido adoptados. ¿En qué pensamos ahora? ¿Cuál es el pensamiento número uno que hay en su mente ahorita, en este momento? Hermanos, cuando somos hijos de Dios, comenzamos a pensar como Dios piensa. Dice un pasaje que me viene ahorita a mi mente, no se me viene cuando estoy haciendo este estudio, ahí lo había puesto. Pero un pasaje de la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo, hermanos. Tenemos la mente de Cristo. O sea, debemos pensar como Cristo. Pero a veces nuestra mente mejor piensa en otras cosas, ¿verdad? En el trabajo, en el dinero, en la casa. Recuerdo que una vez antes yo era muy metiche y le preguntaba, ¿por qué no vino al culto hace 8 días? Y lo que me contestó ese hermano, estaba yo a punto de venir, pero en ese momento se me presentó una oferta de trabajo, hermano mío, fui a ese trabajo. Total, ya había yo venido en la mañana y le digo, ¿y cuánto ganas en ese trabajo? Me acuerdo que me dijo 100 pesos. Y le dije, por 100 pesos usted puede venir al culto. Tremendo. Hermanos, ahora nuestro pensamiento debería ser agradar a aquel que nos tomó por soldados. Dice el apóstol Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo salvó. Por supuesto que el mundo nos va a ofrecer muy buenas ofertas. Trabajo, dinero, posesión. Pero los que somos adoptados ya no pensamos conforme al Espíritu, ya no pensamos conforme a la carne, sino que ahora pensamos conforme al Espíritu. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios al respecto en Romanos 8:5. ¿Ya usted? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Qué cosa tremenda, hermano. ¿Cómo se diferencia a alguien que es hijo de Dios y a alguien que no es hijo de Dios? Su forma de pensar. ¿Usted cree que todos los vecinos de aquí de la colonia están pensando en Dios en este momento? No. Su pensamiento es otro. Muchos están pensando en trabajo, en dinero, en pecar, en hacer cualquier otra cosa, menos en Dios. Que nosotros sí pensamos en las cosas de Dios, hermano. Es que si nosotros nos encaminamos para estar aquí escuchando la palabra. Si usted tuvo ese deseo de venir esta tarde, congregarse, hermano, siéntase feliz. Usted es adoptado hijo de Dios. Porque los que son hijos del mundo piensan en las puras cosas del mundo, pero los que son de Dios piensan en las cosas del Espíritu. Porque los que son de la carne, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:5, solo piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, fíjense, piensan solo en las cosas del Espíritu Santo. El anterior. ¿Quién conoció la mente del Señor? Ah, sí. ¿Quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente. Qué tremendo, ¿eh? Por si alguien pensaba qué mente tengo yo. Claro que a veces se quiere meter la mente mía. Pero allí está la mente de Cristo. Ese me dice, ¿sabes qué? Hijo, va a haber culto hoy. ¿Eh? Y luego se
se mete la mente mía de, no, hombre, ya fuiste en la mañana, ¿por qué vas ahorita? Es más, se tarda harto ese predicador. Decía una abuelita, una oracioncita chiquita y un cantito y una lecturita. Es que nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos. Pensamos como Cristo. Deberíamos hacerlo. Al ser adoptados, hermanos, nos ocupamos conforme al Espíritu. Qué cosa tremenda. Romanos 8:6, ¿cuál es nuestra ocupación? Siempre cuando va uno y se entrevista uno con alguien, dice, ¿en qué te ocupas? Y uno luego dice, no, hombre, yo trabajo en fábrica tal. Ahí yo soy operador o soy jefe o no sé lo que yo sea, ¿verdad? Pero cuando nos preguntan, cuando hemos dicho, mira, yo estoy ocupado en las cosas del Espíritu. Debería ser esa nuestra ocupación número 1. Por supuesto que es muy bueno el trabajo, sino cómo vivimos, ¿verdad? Dios nos conceda salud y bienestar para trabajar. Pero hermanos, nuestra ocupación número 1 debe ser ocuparnos conforme al Espíritu. Vea lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué cosa tremenda. Porque si usted se ocupa de la pura vida diaria y darse satisfacción a este cuerpo y no, Biblia no, oración no, culto no, ¿verdad? ¿Qué va a pasar al final? Muerte. El cuerpo se acaba. Ahora yo, en estos tiempos, yo me pongo a pensar y digo, oye, ¿cómo es que vine a terminar en esto? Si yo estaba bien buenizado, me sentía joven, hacendoso. Hermanos, qué bueno que nos ocupamos en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, hermano, por eso hay que darle tiempo también al Señor, y ocuparnos en las cosas del Señor. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero cuando alguien comienza a ocuparse de las cosas del Espíritu, va a recibir vida y paz. Gloria a Dios. Ya casi finalizamos, hermanos. Lo último de esta tarde. Estamos viendo las evidencias de que hemos sido adoptados. Al ser adoptados, hermanos, agradamos al Padre. Siempre tratamos de agradar al Padre, viviendo como Él quiere, ¿ya? Conforme al Espíritu de Dios. Romanos 8:7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se Sujeta. sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar. Amén. Dice, por cuanto los designios de la carne, lo que quiere este cuerpo, designo quiere decir lo que anhela este cuerpo que tengo, estas manos, estos pies, esta cabeza, estos ojos, estos oídos, esta boca, lo que este cuerpo quiere. Designio quiere decir lo que está ahí tratando de que yo haga. ¿Qué cosa es? Es que yo me ponga en enemistad contra Dios. Eso es lo que quiere este cuerpo. Dios dice, escudriñad las Escrituras. Mucho sueño. Y cuando le damos lugar a ese sueño, hermano, ¿qué hacemos? Hacemos algo que desagrada a Dios. Y es lo que este cuerpo quiere. Que nosotros siempre estemos en enemistad contra Él. Aquí lo dice. Por cuanto los designios de la carne son pura enemistad contra Dios. ¿Qué quiere este cuerpo? De ahí que tanta maldad,
tanta cosa, ¿verdad?, que hacen los cristianos en contra del Señor. Porque, vea esto, porque no se sujeta a la ley de Dios este cuerpo. Este cuerpo no quiere saber nada acerca de la palabra de Dios. Tristemente, hasta en nuestro pueblo evangélico, hermanos, mejor se le da mucha prioridad a la alabanza y a la música y a las guitarras. Y cuando se trata de escudriñar la palabra, hermanos, ¿qué hace? Todos se van yendo. Es que es natural. Este cuerpo, los designios de este cuerpo es que siempre estemos en enemistad contra Dios. Y cuando tratamos de sujetar este cuerpo a la voluntad de Dios, ¿saben qué hace este cuerpo? Se rebela. Se revela. Decía el apóstol Pablo: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No pueden. Pero el versículo 8 dice algo muy importante: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Debemos tomar decisiones en nuestra vida cristiana. Si es que de verdad tenemos que estar aquí en el corazón. Dejar que el Señor viva su vida en mí. Decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ustedes creen que el cuerpo quiere estar crucificado? No, hermano, este cuerpo quiere estar libre. Estas manos quieren estar libres, esta mente, este corazón, todo mi cuerpo quiere estar. Más le mencionas de crucificado, este cuerpo dice: no, ¿cómo que me vas a crucificar? Si yo quiero ir a ganar billetes, yo quiero trabajar, prosperar, ¿verdad? ¿Cómo te vas a meter en mi felicidad? Dice este cuerpo. Pero no se trata de ser felices nosotros, sino de ser feliz al Señor, agradarle a Él. ¿Y cómo se logra eso? Agradando a Dios nuestro Padre, viviendo conforme al Espíritu, ocupándonos conforme al Espíritu. Hermanos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. De manera que los que viven únicamente para la carne nunca van a poder agradar a Dios. Hermanos, que Dios nos libre de caer en semejante falta delante de Dios. Nuestra decisión debe ser: yo quiero agradar al Padre. Decía el Señor Jesucristo: porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que me envió. Y esa debería ser nuestra forma de pensar también. Antes de agradarme a mí, agradar a aquel que me tomó por soldado, aquel que me salvó. Antes de satisfacerme a mí mismo, satisfacer al Padre. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra esta tarde. Hemos descubierto, Señor, las evidencias de alguien que ha sido verdaderamente adoptado. Y vemos, Señor, que el cambio es radical. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas se acabaron y todo es hecho nuevo. Nueva nuestra forma de pensar, nuestra ocupación, nuestra manera de vivir. Todo nuestro ser sufre un cambio radical. Y ahora ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De ahí, querido Padre, que te debemos pedir perdón siempre, cuando en vez de agradarte a ti, agradamos a nuestros propios intereses personales. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y llénanos de tu presencia siempre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.